Buenos días, un saludo para todos. Vamos a revisar ahora la cuestión 87, que se compone de 4 artículos. En el primero, Santo Tomás se va a preguntar si el alma intelectiva se conoce a sí misma por su esencia. En el segundo, si nuestro entendimiento conoce los hábitos del alma por sus mismas esencias. En el tercero, si el entendimiento conoce su propio acto. Y en el cuarto, si el entendimiento conoce el acto de la voluntad. Como pueden ver, entonces, por los temas de cada uno de los artículos, se trata de una cuestión que aborda en palabras sencillas el autoconocimiento. Vamos a ver entonces el primer artículo. Se pregunta Santo Tomás aquí si el alma intelectiva se conoce a sí misma por su esencia. Les he dicho muchas veces que cuando se lee un artículo de Santo Tomás es de la mayor importancia siempre tratar de entender en primer lugar qué es lo que Santo Tomás se está preguntando, porque muchas veces se pasa directamente a la respuesta que da Santo Tomás, la leemos 2, 3 veces, la resumimos, sacamos conceptos claves y nos quedamos con la convicción de que hemos entendido el asunto y dejamos de lado lo primero a lo que deberíamos de haberle puesto atención, que es la propia pregunta que Santo Tomás estaba tratando de responder. En el caso de este primer artículo de la cuestión 87, Santo Tomás se pregunta si el alma, si nuestro entendimiento, para ser más exactos, si nuestro entendimiento se conoce a sí mismo por su esencia. Esa expresión por su esencia significa aquí que Santo Tomás se está preguntando si el entendimiento capta su propia esencia de manera directa y a través de su esencia se conoce a sí mismo. Y es que en las anteriores cuestiones, 84, 85 y 86, Santo Tomás estuvo explicándonos cómo nuestro entendimiento conoce las cosas materiales y nos explicaba el proceso que arranca de los sentidos y culmina en el concepto universal, inmaterial y abstracto tomado por virtud del intelecto agente del fantasma que le presenta la cogitativa según el proceso que ya dejamos expuesto más atrás. Ahora Santo Tomás se pregunta no por el conocimiento que podemos adquirir de las cosas externas, de las cosas físicas, materiales, sino del conocimiento que podemos adquirir, por decirlo de alguna manera, de nosotros mismos y en particular del propio entendimiento. ¿Cómo es que el entendimiento conoce el entendimiento? ¿Cómo es que el entendimiento conoce sus hábitos, sus actos y cómo es que el entendimiento conoce la voluntad y los actos de la voluntad? Aquí ya entonces Santo Tomás da un paso más arriba y se pregunta por el autoconocimiento del alma misma. En la cuestión 88, dando un paso aún más arriba, se va a preguntar Santo Tomás cómo es que conocemos las sustancias separadas, los ángeles y Dios. Y en la última cuestión, la cuestión 89, se va a preguntar Santo Tomás cómo es que conoce el alma cuando se encuentra en estado de separación. A eso dedica la cuestión última de este tratado, la 89.
Las 5 anteriores, todas dedicadas al conocimiento de las realidades físicas, al conocimiento del alma sobre sí misma y al conocimiento de las sustancias separadas, pero todo ello en el modo de conocimiento propio del alma en cuanto unida al cuerpo. En la última cuestión, la 89, se pregunta a Santo Tomás cómo conoce el alma cuando está separada del cuerpo. Bien, con este primer artículo entonces comienza Santo Tomás esta cuestión que trata acerca de cómo podemos conocer la naturaleza de nuestra propia alma, el ser de nuestra propia alma, saber que tenemos efectivamente un alma y conocerla. Trata entonces este artículo, por decirlo así, del autoconocimiento, como ya mencionamos. Para dar su respuesta, Santo Tomás va a utilizar un principio que usa mucho en sus escritos y dice así: cada cosa es cognoscible o puede ser conocida en cuanto está en acto y no en cuanto está en potencia. Lo anterior significa, ese principio significa que como conocer significa aprehender lo que una cosa es, y cada cosa es lo que es en acto, no lo que es en potencia, se sigue de ahí que una cosa tanto será cognoscible cuanto tenga acto o perfección actual. Por ejemplo, la vista. El sentido de la vista aprehende el color que la pared tiene en acto, no los que puede tener potencialmente. Si la pared es actualmente verde, la vista percibirá y conocerá el color verde. Y en realidad poco importa que en potencia, esa pared pueda ser roja o amarilla o lo que sea, pues esos otros colores potenciales no pueden caer de ninguna manera bajo la percepción visual actual. Lo mismo ocurre con el entendimiento. Conocemos lo que las cosas son en acto, no lo que pueden ser en potencia, aunque obviamente las cosas en potencia pueden ser muchas cosas más. Ahora, hay que hacer una aclaración. Lo que estamos diciendo no significa que no podamos conocer las potencialidades de las cosas. Claro que sí. Pero, lo que se está diciendo aquí, lo que Santo Tomás nos está diciendo es que conocer una cosa es, ante todo y en primerísimo lugar, conocer lo que esa cosa es en acto. Lo que es en acto es lo que actualmente es. Y discúlpenos el juego de palabras. Otro ejemplo. En realidad de muy poco me serviría saber que mi vecino es alguien que podría jugar fútbol, podría estudiar medicina, podría ser una buena persona, podría lanzarse a la política, podría casarse, etc. Porque si yo pretendo conocer a mi vecino, lo que en realidad busco es saber quién es hoy, actualmente, no quién puede o podría ser en el futuro. Bien, vamos adelante. Lo anterior, lo que acabamos de decir sobre ese principio, vale y lo podemos ver reflejado en primer lugar en las cosas materiales. Pero, ¿qué podemos decir cuando hablamos de sustancias inmateriales como Dios, los ángeles, el alma humana? Pues bien, en realidad, básicamente lo mismo. También esas sustancias, si las queremos conocer, las podremos conocer por su acto, no por su potencia. Dice Santo Tomás que en el caso de las sustancias inmateriales, esas pueden ser conocidas por su esencia solo
en la medida en que sean en acto por su esencia, es decir, en la medida en que posean por su esencia el acto de ser. Dice Santo Tomás, refiriéndose en primer lugar a Dios: la esencia de Dios, que es acto puro y perfecto, es absoluta y perfectamente inteligible en sí mismo. Recordemos esa tesis elevadísima, cumbre del pensamiento tomista, que nos dice que en Dios y solo en Dios la esencia y el acto de ser se identifican. Solo en Dios la esencia y el ser son idénticas. Entonces, claro, si volvemos al principio que nos mencionaba Santo Tomás, de que cada cosa es cognoscible por su acto, y de que en el caso de las sustancias inmateriales son conocidas por su esencia en la misma medida en la que esa esencia posea el ser, pues resulta como consecuencia lógica que Dios, por tener una esencia identificada con su acto de ser, es absoluta y perfecta y totalmente cognoscible en sí mismo. Dios es acto puro. En Dios no cabe mezcla de potencialidad, porque eso implicaría cierta imperfección. La esencia de Dios se identifica con su ser. No cabe ahí ninguna distinción entre esencia y ser. Su ser es perfectamente cognoscible por su esencia, porque se identifica. Ahora, cosa muy distinta es que para nosotros, aquí en la tierra, en este valle de lágrimas, no sea Dios cognoscible directamente por su esencia. ¿Por qué? No por culpa, por decirlo así, de la esencia de Dios, que se identifica con su ser y por lo tanto es perfectamente cognoscible, sino por el modo nuestro de conocimiento, que está ordenado a conocer la esencia de las cosas materiales, a abstraer la esencia de las cosas materiales y a través de esas inteligibilidades que alcanzamos a partir de lo material, llegar a algún conocimiento analógico de las cosas inmateriales. Pero en sí misma la esencia divina es lo más cognoscible que existe, es lo máximo cognoscible, lo más en acto, el acto puro. Precisamente la visión, la contemplación de esta esencia será el motivo fundamental de gozo de los bienaventurados en el cielo. El caso de los ángeles, aquí Santo Tomás baja de Dios a los ángeles, es distinto, porque los ángeles, aunque son sustancias inmateriales, no son acto puro, como Dios, sino que los ángeles también, a pesar de que su naturaleza es muy, muy superior a la del ser humano, tienen en su ser mezcla de acto y potencia. Su esencia no se identifica con su ser, sino que tienen el ser recibido. Son criaturas creadas, por eso se llaman criaturas. Son creadas, han recibido el ser. Su esencia no se identifica con su ser, sino que su ser lo tienen recibido, igual caso en el hombre. Por eso, ellos, los ángeles, se conocen a sí mismos por su esencia, que está en acto, pero no conocen todo mediante su esencia, sino que aquello distinto a sí mismos, es decir, las demás cosas del universo, las conocen por especies, como hace el hombre, solo que no las deben abstraer de las cosas materiales, sino que les son directamente infundidas por Dios. Ahora, finalmente, después de habernos mostrado la altura de Dios y el caso también de los ángeles, va Santo Tomás al caso del hombre. Y en el caso del hombre, su entendimiento es una facultad potencial. Ya lo hemos dicho muchas veces. El hombre
inicialmente está en potencia. Para el conocimiento debe pasar de la potencia al acto. Entonces, dice Santo Tomás, considerado en su esencia, el entendimiento es capacidad de entender, por eso tiene el poder de entender, pero, ojo con este pero no el de ser entendido hasta que no esté en acto. Una potencia, como su nombre lo indica, va de la potencia al acto. Por eso, mientras que el entendimiento está solo en potencia, no es de suyo cognoscible, debe pasar al acto. Nuestro entendimiento, considerado en sí mismo, está en potencia para entender, y al entender pasa al acto. Y ahí será cognoscible en la medida de ese paso al acto. Es decir, su acto lo vuelve cognoscible. Dice Santo Tomás, nuestro entendimiento se conoce a sí mismo en cuanto se actualiza por las especies abstraídas de lo sensible, sirviéndose de la luz del entendimiento agente, que es acto de las especies inteligibles y por ellas del entendimiento posible. Entonces, como cada cosa, ya dijimos, es cognoscible en cuanto está en acto, y como el alma intelectiva o el entendimiento es facultad en potencia de entender, solo será cognoscible en la medida en que pase al acto, es decir, primero debe pasar al acto de conocer algo, para que en esa misma medida sea ella misma cognoscible. O en otras palabras, el alma intelectiva se puede conocer a sí misma, pero no por su esencia, no directamente como dirigiendo la mirada o su consideración a ella misma, porque si así fuera, la mirada recaería sobre una potencia, y la potencia no es cognoscible de suyo, sino en la medida en la que pase al acto. Se requiere entonces que el alma intelectiva, el entendimiento, conozca o lleve a cabo actos de conocimiento, para que ya una vez en acto sea objeto adecuado del entendimiento que conoce las cosas en la medida de su acto. O en las palabras, incluso si se quiere más sencillas, de Santo Tomás, no por su esencia, sino por su acto, se conoce a sí mismo nuestro entendimiento. Esto se relaciona, yo no sé si ustedes se acuerden, se relaciona con lo que decíamos algunos videos atrás, cuando hablábamos de las potencias del hombre y decíamos que el orden en el que los conocemos es primero el objeto, luego el acto y finalmente la potencia, que nos lleva al conocimiento del sujeto de esa potencia. Recuerden ustedes cuando hablábamos de cómo se daba el conocimiento del alma y decíamos que como no tenemos del alma un conocimiento directo que podamos decir, mire, ahí está el alma, tenemos que buscarla a través de sus actos. Pero esos actos se especifican por sus objetos, por eso lo inmediato que cae bajo nuestra percepción son los objetos, y hablábamos del color, el sonido, como objetos de algunos sentidos. A partir de la naturaleza del objeto, se conoce la naturaleza del acto que aprehende ese objeto, y a través de la percepción del acto, se conoce algo de la naturaleza de la facultad que produce ese acto, y a través del conocimiento de la naturaleza de esa facultad se puede conocer algo de la naturaleza del sujeto en la cual dicha facultad radica. Toda potencia mira entonces a un acto propio y todo acto tiene un objeto sobre el cual recae, por lo cual toda potencia se especifica por su objeto, que la estimula para pasar al acto. Conocer una potencia implica conocerla en su acto, todo lo que ella es se toma de su orden al acto. Al final de su respuesta trae Santo Tomás un par de comentarios más que de alguna manera nos llenan de
de esperanza o por lo menos de indulgencia respecto de nuestros pobres alcances al querer conocer el pensamiento de Santo Tomás. Dice al final del artículo que el alma se puede conocer como de dos maneras. A una la llama particular y a la otra universal. La manera particular es ese conocimiento que cada uno de nosotros puede tener de que tiene alma, de la existencia al menos del alma. ¿Cómo? Pues al percibir los actos intelectuales de que somos capaces. Entonces llegamos al conocimiento del principio, de la facultad que realiza estos actos, que es el entendimiento. Dice Santo Tomás que para tener este tipo de conocimiento particular de la existencia, al menos, del alma a través de la existencia del entendimiento, no se requiere más que la propia presencia, la existencia del alma, es decir, no se requieren más profundizaciones por el mero hecho de percibir los actos de una potencia, aprendemos la existencia de esa potencia. Este es el conocimiento primero, básico, que todos nosotros, cada uno de nosotros puede tener de su entendimiento por el solo hecho de analizar los actos del entendimiento de que somos capaces, pues somos llevados por conclusión natural a comprender la existencia del principio de esos actos, porque evidentemente si somos capaces de realizar ciertos actos, pues es evidente que existe la facultad de donde dichos actos proceden. A este conocimiento primero, casi que inmediato, lo llama Santo Tomás conocimiento particular, porque cada uno de nosotros lo puede percibir en sí mismo, y dice que para alcanzarlo no se requiere más que la propia alma y los actos que realiza. El tema es con el otro tipo de conocimiento que Santo Tomás llama el conocimiento más universal. Lo llama universal porque conocer se trata de conocer ya el alma, no en cuanto que existe y en cuanto tengo el alma, sino en cuanto tal, en su naturaleza misma, a partir de la consideración sistemática y reflexiva de los actos. Ese camino se llama universal porque, claro, ya no se trata de percibir en mí la existencia del principio de los actos que puedo llevar a cabo, sino que se trata ahora de tratar de comprender la naturaleza misma del alma. Claro, ese ya es un conocimiento válido para todos los hombres. No estoy aquí tratando de conocer que tengo un alma por los actos que veo que puedo llevar a cabo y que no se explican por la mera materia, sino que ahora se trata de saber qué es el alma, y eso es válido para todos los hombres. Por eso se llama conocimiento universal. Y aquí Santo Tomás dice que si para el conocimiento particular del alma es suficiente su sola presencia, sus actos, para el conocimiento universal del alma se requiere, y esas son palabras propias de Santo Tomás, diligens et subtilis inquisitio, sutil y diligente investigación. Y dice Santo Tomás que precisamente esta dificultad es la razón por la cual a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, muchísimos se han equivocado acerca de la naturaleza del alma. Actualmente, para venir a nuestra propia época, actualmente en la psicología moderna que se estudia en las facultades, el alma es la gran ausente. Se enseña hoy en las facultades de psicología, esto lo viví en carne propia, se enseña una psicología sin alma. Y decimos que se trata de una ausencia trágica, porque sin la comprensión del alma, como forma substancial, el conocimiento que el hombre alcanza de sí mismo será no solamente incompleto, como si dejamos de lado una parte del edificio y ya, sino que además de incompleto pierde su centro, pierde su norte. Los distintos componentes de la naturaleza humana son vistos de manera aislada. Y, claro, aparecen las tendencias, las corrientes,
que posicionan a este o a aquel componente de la naturaleza humana como núcleo de la personalidad. Y entonces aparecen los racionalismos, los voluntarismos, los materialismos, reduccionismos de todo tipo, instintivismos, etc. Cuando no se sabe lo que el hombre es, porque se desconoce o se niega su forma substancial, se pone entonces su identidad a depender de sus operaciones. El hombre será una cosa que hace esto, que hace aquello, y claro, según el valor de esto y de aquello, se concibe al hombre como definible en esos mismos términos. Los racionalistas conciben al hombre como razón, los voluntaristas como voluntad, y los hedonistas como un manojo de instintos que hay que satisfacer. Y así termina Santo Tomás este interesantísimo artículo primero de la cuestión 87, donde nos dice: el entendimiento, el alma intelectiva no se conoce a sí misma por su esencia, sino por sus actos.